el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 21 de julio, día 202 de este viaje emocionantísimo de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es que tu vida sea el templo donde Dios quiera habitar. Hermosa comunidad de la Biblia en 365 días. Hoy nos sumergimos en un pasaje que nos recuerda que Dios no busca estructuras vacías ni adornos. Él anhela habitar en vidas preparadas, en espacios consagrados y en corazones que lo pongan a Él en el centro de todo. Hoy leeremos 2 de Crónicas, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y vamos a ver que Salomón no solo levantó un templo, sino un acto de honra, un lugar donde cada medida, cada metal, cada detalle gritaba Dios. Esto es para ti. Porque cuando tú entiendes quién es Dios, no haces las cosas por cumplir, no haces las cosas improvisadas. Todo lo haces con amor y todo lo haces con excelencia. La excelencia no se trata de impresionar a nadie, sino de honrar a Dios con aquello que Él te confió. Hoy también leeremos el libro de Romanos en el capítulo 7, donde Pablo nos explica que la ley revela el pecado, pero solo Cristo tiene el poder para liberarnos de él. Vivir con propósito no es simplemente hacer el bien, sino rendirnos completamente al bien mayor. Luego leeremos el Salmo 17, donde David nos enseña cómo orar, pero orar desde la integridad. Finalmente, leeremos Proverbios capítulo 19, versos 22 y 23, donde se nos recuerda que lo más atractivo en una persona no es su apariencia, sino su fidelidad o su lealtad. Y antes de comenzar con nuestro estudio bíblico, quiero contarte un testimonio anónimo que me llegó desde Costa Rica. Una mujer muy valiente que me escribió para contarme cómo Dios ha sido fiel incluso cuando ella misma lo dejó fuera de sus decisiones. En el 2011, junto con su esposo, soñaban con tener una casa propia. Aunque los bancos les cerraban las puertas, ellos dieron una señal, por fe. 2 años después, cuando todo parecía imposible, Dios les habló. Empaca todo porque se van pronto de aquí. Ella obedeció, y aunque el esposo no creyó, al lunes siguiente el crédito fue aprobado. Firmaron el miércoles y hoy viven en este lugar al que le llaman el Palacio, porque saben que fue un regalo de Dios. Más adelante recibieron una bendición económica y esta vez no consultaron a Dios. Tomaron decisiones apresuradas, se endeudaron, comenzaron los pleitos y el matrimonio tambaleaba. Hasta que ella dijo, basta, Dios no quiere esto para nosotros. Buscaron al Señor, oraron, se alinearon con la voluntad de Dios. Él consiguió un nuevo trabajo. Incluso antes de dejar el anterior, la empresa volvió a recibirlo. No han solucionado todo, pero me escribió. Yo duermo como una bebé. Ya no hay peleas. Ahora confiamos en Dios y no en nuestros recursos. Y me dejó una frase que quiero dejarte también a ti el día de hoy. La verdadera prosperidad no está en cuánto tengo, sino en cuánto confío y obedezco a Dios. Y qué increíble, ¿no? Yo no busco que los testimonios tengan algo que ver con el tema, pero Dios de alguna manera siempre hace que tengan que ver. Hoy vamos a recordar que no basta con tener un templo, hay que prepararlo para que Dios quiera quedarse. Siempre debemos hacer un lugar, un espacio, para que Dios esté en nuestras vidas. No para que simplemente nos visite, sino para que Él se quede con nosotros. Ora conmigo y dile, Señor, hoy quiero que mi vida sea ese templo donde tú puedas habitar con agrado. Enséñame a preparar cada rincón de mi corazón con excelencia, a ordenar mis decisiones con sabiduría y a no dejarte fuera de ningún detalle. Que mi obediencia sea mi mejor adoración
y que mi confianza esté siempre en ti, no en mis fuerzas. Quiero, Espíritu Santo, que hagas de mí un lugar digno de tu presencia, un lugar donde tú habites. Quiero dejarme dirigir por ti, donde tú digas, como tú digas, lo que tú digas, Espíritu Santo. Yo obedezco. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un buen día. Hoy Dios nos hablará. Toma tu Biblia, abróchate los cinturones. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho, 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nefufar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina sur oriental del templo. Hurán-Abi también hizo los lavamanos, las palas, los tazones que se necesitaban. Finalmente, Hurán-Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar el agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, los recipientes para las cenizas, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Hurán-Abi hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zeratán. Salomón utilizó tanto bronce que no pudo determinar el peso. Salomón hizo también todo el mobiliario para el templo de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como estaba establecido. Las decoraciones de las flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras de las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado,
la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebraba anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que estaban delante del lugar santísimo, pero no desde fuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego, los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos y liras y arpas, y a ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, de címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio la vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en el que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que él sea el rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero tú no serás quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construye el templo para honrarme. Ahora, el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Desde el inicio de estos capítulos encontramos una narrativa cuidadosamente elaborada sobre la construcción del templo. No son simples detalles arquitectónicos,
son reflejo del carácter de Dios. Cada utensilio, cada medida, cada material representa un principio espiritual. Por ejemplo, el altar de bronce nos habla del sacrificio necesario para acercarnos a Dios. El mar de metal, en el capítulo 4, versos del 2 al 5, representa esa limpieza espiritual, y los 10 lavamanos de Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 6, simbolizan una vida de pureza constante. Y es que Dios no solo quiere que nosotros nos acerquemos, Él quiere que nos acerquemos, pero que lo hagamos limpios, con pureza. Dios no busca vasos perfectos, Él está buscando vasos puros. La santidad no es una presión, es una respuesta del amor. Recordemos que nuestro Dios es santo y Él quiere que nosotros nos acerquemos en santidad. Salomón no estaba construyendo un edificio, él estaba estableciendo un espacio de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo estaba en Jerusalén, en el monte Moriah, nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Es el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Es decir, este lugar cargaba siglos de historia de obediencia, de fe, de provisión. El día de ayer alguien me preguntaba si el templo que construyó Salomón existe todavía. Lo cierto es que no, porque el templo que construyó Salomón ya no existe. Este primer templo fue destruido en el año 586 a.C. por el ejército de Babilonia que estaba al mando del rey Nabucodonosor. Esta destrucción marcó el comienzo del exilio del pueblo de Judá. El único vestigio visible que queda del segundo templo es el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que es un lugar de oración, de lamento para los judíos hasta el día de hoy, y está ubicado en el lugar donde se encontraba el templo. Lo que me parece increíble es que Dios elige el mismo sitio para manifestar su gloria. Lo que fue el altar de la prueba se convirtió en el templo de gloria. En nuestras vidas también los lugares de más dolor pueden transformarse en escenarios de adoración. Ahora observemos algo interesante. Todo lo que se hizo para el templo se hizo con excelencia, desde el mobiliario de oro hasta los diseños artísticos. Y es que la adoración a Dios siempre ha estado ligada a lo bello, a lo elaborado, a lo intencional. La excelencia honra a Dios y también inspira a las personas. Ojo que no se trata de perfeccionismo, sino de darle a Dios lo mejor. Tú estás haciendo tu trabajo diario, tus estudios, tus relaciones, con ese estándar de honra. ¿Haces todo con excelencia? Porque el día de hoy muchos quieren templo, ¿no? Experiencias con Dios, pero no quieren disciplina, no quieren obediencia, no quieren perseverancia. Salomón invirtió años, recursos, sabiduría para preparar un lugar donde Dios habitaría. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste en nosotros en segundos, cuando nosotros aún no hemos preparado el altar. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos del 1 al 11, Salomón se pone de pie frente al pueblo, recordando cómo la promesa de Dios a David se está cumpliendo. Y este es un acto público de honra, de gratitud, de legado. Y es que cuando Dios cumple una promesa, no es para engrandecer a una persona, sino es para establecer su reino. Imagínate a una madre que ha preparado una mesa con una cena especial. Cada plato, cada vaso, cada servilleta está cuidadosamente elegida. No porque los invitados sean exigentes, sino porque ella los ama. Bueno, así preparó Salomón el templo. Así debemos preparar nuestras vidas para Dios. No como un lugar casual, sino como una mesa de honor. Así que te animo a que dediques un espacio en tu día donde Dios sea el centro. No importa si es en una esquina de tu cuarto, o con tu cuaderno especial tomando notas, o de repente sales a hacer una caminata y ahí vas conversando con Dios. Revisa tus rutinas. ¿Estás haciendo todo con excelencia o lo estás haciendo por cumplir? ¿Tú sabes por qué Salomón fue exitoso en su llamado? Porque antes de pedir fama, él pidió sabiduría. Y antes de levantar su reino,
Él levantó un altar. Él estaba en constante comunión con Dios. Hoy, que ese también sea nuestro principio. Primero, Dios. Acompáñame en una oración y digámosle: Señor, yo quiero construirte un templo en mi corazón donde tu gloria habite, donde tu presencia siempre esté presente. Enséñame a vivir con excelencia, a preparar mi vida como un altar, a hacerlo con intención, a hacerlo con entrega, con compromiso. Hazme consciente de que cada detalle importa, de que tu presencia merece lo mejor de mi vida y no lo que me sobra. Hoy decido adorarte no solo con canciones, sino con mi esfuerzo, con mis decisiones, con mi carácter, con mi vida de santidad. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pablo le está escribiendo a una comunidad mixta de judíos y de gentiles en Roma. Y en este capítulo les habla a quienes conocían bien la ley de Moisés. Y utiliza una analogía poderosa, una mujer casada que está ligada legalmente a su esposo mientras él viva. Pero si él muere, ella queda libre para casarse con otro. Nos dice en los versos 2 y 3 de Romanos 7. Así también nosotros hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, en el verso 4. Entonces, la ley no murió. Nosotros morimos con Cristo y por lo tanto ya no estamos bajo su condena. La gracia no es una excusa para pecar, y esto nunca me cansaré de decirlo. Es el poder para vencer el pecado. Pablo no minimiza la ley, sino que la sitúa en su lugar justo, como un espejo. Pero algunos se podrán preguntar, ¿pero entonces para qué fue dada la ley? El verso 7 nos lo responde. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera
no codicies. Aquí Pablo deja claro que la ley no es el problema es el pecado en nosotros. La ley expone lo que está mal, pero no tiene el poder para transformarnos. Es como una radiografía que muestra el tumor, pero no lo puede extirpar. El problema nunca fue la ley, sino confiar en que ella podía hacer lo que solo Cristo puede lograr. Aquí lo que Pablo está señalando es que el pecado es tan astuto que incluso puede usar algo bueno como la ley para despertar malos deseos. El pecado no solo destruye, nos engaña. El verso 11 dice, el pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. O sea, el pecado es un traidor. El pecado nunca viene con cadenas visibles, pero sus efectos son devastadores. Siempre se presenta como un placer, como algo rico, como algo que te va a gustar, pero siempre cobra con muerte. Recordemos que el día de ayer leíamos Romanos 6:23 que dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Hoy vivimos en una cultura que aplaude el deseo y demoniza los límites, pero la ley de Dios, aún en el Nuevo Testamento, sigue siendo justa, sigue siendo buena, sigue siendo santa, es lo que nos dice el verso 12. El problema es que sin Cristo simplemente no podemos obedecerla. Examina hoy qué mandamientos te cuesta obedecer. ¿Qué deseo interior revela eso? Ojo que no te pido que maquilles tus pecados. Enfréntalos con la verdad. Nombrarlos es el primer paso para crucificarlos con Cristo. Quiero que recuerdes también que no estás solo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo que te capacita hoy para poder vivir en obediencia. Solos no podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, lo podemos. Ora conmigo hoy y dile, Jesús, gracias por hacerme libre de la condena de la ley. Yo reconozco que sin ti no puedo cambiar, pero en ti hay poder para vivir en santidad. Límpiame de todo pecado oculto, despierta mi conciencia y lléname de tu Espíritu Santo, para que no solo conozca tu palabra, sino para que la viva con pasión y en obediencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 17. Oh Señor, oye mi ruego, pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu favor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías a tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean, a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes, escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo. Pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Este salmo es una oración de David y es una súplica apasionada por justicia, pero no nace desde la venganza, nace desde la integridad. Él en el verso 1 le dice a Dios, oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia,
escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. David no se presenta como alguien perfecto, sino como alguien que vive con transparencia delante de Dios. La oración nunca será una herramienta para manipular a Dios. La oración debería de ser nuestra rendición voluntaria a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace David en el verso 3. Le dice: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. ¿Cuánta relación tiene este Salmo 17 con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 7? David sabía que Dios lo examinaba de noche cuando nadie más lo veía. La noche es símbolo de soledad, de vulnerabilidad, y es ahí donde Dios revisa nuestras vidas. Más adelante, David describe a los malvados como arrogantes, como personas violentas, que lo acorralan con intenciones asesinas. Y es lo que dice en los versos del 9 al 12. Y no era una metáfora emocional. Él estaba literalmente en peligro. Sin embargo, en medio de este caos, él afirma el verso 5. Mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Mis pasos permanecen firmes, Dios. Y esa es la diferencia entre quien reacciona desde la herida y quien responde desde el espíritu. Las pisadas de fe se marcan más fuerte cuando el terreno es resbaloso. En otras palabras, si hoy estás caminando en medio de oposición, no es señal de que estás fuera del plan de Dios. Es evidencia de que necesitas pisar más firme con Él. David le dice a Dios en el verso 7, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. ¡Qué oración! Él no simplemente pide ayuda, él pide una demostración extraordinaria del amor divino. Dios, demuéstrame de maravillosas maneras tu amor. Esta debería ser también nuestra expectativa en tiempos de aflicción. No solo sobrevivir, sino experimentar a Dios de formas que nunca antes lo habíamos imaginado. Y el verso 15 es hermoso porque dice, porque soy recto, te veré. Cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. ¿Qué buscamos realmente? ¿La tierra o el rostro de Dios? David termina su oración no con un pedido material, sino con una visión eterna. Los impíos, en el verso 14 dice, buscan llenar su estómago, ¿no? Buscan saciar su hambre. Pero David anhelaba el rostro de Dios, ver a Dios cara a cara. Y esa es la diferencia entre orar para conseguir cosas y orar para conocer a Dios. Cuando lo que más deseas es la presencia de Dios, incluso cuando no hay respuestas, tienes paz. Yo te animo a escribirle una oración a Dios, donde no le pidas cosas, sino que le digas, manifiéstame el amor inagotable que tienes por mí, de maneras maravillosas o de maravillosas maneras. Dios, muéstranos tu amor de esa forma. Ora conmigo y dile, Padre, examina mi corazón, incluso en las noches silenciosas donde no sé qué decir. Si hay algo que no te agrada, Dios, de mí, revélamelo, pero hazlo con amor. Quiero caminar firme en tu camino. No busco justicia, Dios, busco tu rostro. Quiero conocerte cara a cara. Sé que al verte seré plenamente satisfecho, así como decía David en su oración. Yo también quiero conocerte, Dios, más íntimamente. Revélate a nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 22. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Estos versos nos dicen lo que realmente atrae. En un mundo donde la apariencia, el carisma y el impacto en redes sociales parecen ser las medidas del valor, este proverbio nos sacude con una verdad.
La verdadera belleza es lealtad. Qué impresionante, ¿verdad? En hebreo esta palabra lealtad es una palabra traducida como chesed, que significa fidelidad amorosa, devoción constante, integridad relacional. No se trata solo de ser fiel en una amistad o en una relación. Es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Es decir, tú y yo somos más atractivos que nuestro cuerpo cuando vivimos en fidelidad al diseño de Dios. Una persona leal, una persona fiel, es como un faro en un mundo que cambia de opinión según la emoción del día. La lealtad te vuelve confiable. Y en un tiempo donde todo es desechable, ser confiable es 1 en 1.000.000. ¿Eres igual de firme en privado, igual de fiel en privado que en público? ¿Te comportas de la misma manera? ¿Eres leal incluso cuando nadie lo nota? La siguiente parte del verso dice, es mejor ser pobre que deshonesto. ¿Por qué? Porque la deshonestidad te roba algo que el dinero jamás te podrá devolver, la paz interior. Este versículo hace eco del principio de la integridad que Salomón repite en toda la sabiduría de Proverbios. El carácter vale más que el dinero. Si tú comprometes tu carácter para avanzar, no es avance, es retroceso disfrazado. Tú puedes tener un negocio exitosísimo o una cuenta bancaria súper estable, pero si tu vida está hipotecada a la mentira, no estás prosperando, pues. Estás sobreviviendo en medio de las sombras, en medio de la oscuridad. La pobreza con honra es mejor que la abundancia con culpa. Y el verso 23 dice, el temor del Señor conduce a la vida. Aquí temor no significa terror, sino reverencia. Es vivir con conciencia constante de que Dios está presente en cada decisión. No es una emoción, es una postura. El temor del Señor es vivir sabiendo que todas tus decisiones se toman frente a Dios. A Él no le podemos huir. Y ese temor trae vida, trae seguridad, trae protección. No una vida sin problemas, sino una vida sostenida, una vida dirigida, una vida cuidada. En otras palabras, el temor del Señor nunca te encierra, te protege. ¿Cómo podemos cultivar ese temor de Dios? Cada mañana, antes de mirar tu celular, ora y dile, Señor, hazme vivir como si te viera en cada paso. Como si yo supiera que tú estás presente en lo que voy a decidir, en lo que voy a hacer, en lo que voy a hablar, en lo que voy a comer, en todo. Tú estás aquí. Que yo nunca me olvide de que tú estás aquí conmigo. Yo te digo, eso hará toda la diferencia. Ahora sí, ora conmigo. Señor, en un mundo que premia la superficialidad, enséñame a ser fiel, a vivir con lealtad. Prefiero una vida sencilla que una vida aparente. Líbrame de ser una persona aparente. Enséñame a caminar con reverencia, a vivir con integridad y a saber que tu protección es mejor que cualquier seguridad humana. Hoy elijo ser atractiva por dentro y por fuera. Ayúdame, Dios, a ser fiel en todo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 202. Check. Y hoy quiero tomarme un momento para agradecer con todo mi corazón a mujeres generosas que han bendecido este ministerio y que son parte del milagro que vivimos día a día. Gracias a María Angélica Rangel desde Colombia. Tu generosidad, como dice 2 Corintios 9:11, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Muchas gracias hasta Colombia. También bendigo a Noemí Fornieles desde España. Gracias por sembrar con amor, con fe. Proverbios 11:25 dice que el generoso prosperará. ¿Y sabes qué? Dios ve cada detalle de tu corazón. Gracias a mi querida Tatiana García desde Colombia. Filipenses 1:3 me recuerda a ti. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Gracias a Caroline Janet Franco desde España. Gracias por creer en este ministerio. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y el amor que han mostrado por Él al servir a otros. Dios no se olvida de ti. Gracias Rocío Gilbay Guzmán desde Ecuador. Recuerda que Dios es tu proveedor. Y finalmente quiero agradecerle a Sarita Jaramillo desde Colombia. Tu generosidad habla de tu corazón dispuesto. Oro para que cada semilla, cada aporte que ustedes han sembrado en bendecirme,
les devuelva multiplicada a Dios con alegría, con provisión, con descanso y con recompensas del cielo. Y ahora sí, quiero celebrar con mucho cariño a aquellos que hoy, 21 de julio, están cumpliendo años. Desde Santa Ana, Venezuela, felicito a Gaby Saraí Mantilla. Que el Señor llene tu nuevo año de fe, de esperanza y de muchas respuestas divinas. Feliz cumpleaños para Walter Fabián Romero Hernández. Que Dios te guíe y te guarde. Feliz cumpleaños para Andrea Guarnizo desde Colombia. Que sigas creciendo en el conocimiento de Dios y caminando con firmeza en su propósito. Un saludo especial para Gabriela Santos. Gracias por acompañarnos en este reto con tanto amor. Desde Cusco, Perú, un abrazo grande para Natalia Espinosa. Feliz cumpleaños. Que el Señor sea tu guía, tu paz y tu alegría constante. Hoy también celebro 11 años de Clemente y mi deseo es que toda la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón dé mucho fruto, que siga firme. Saben que me alegro mucho cada vez que doy un saludo para algún niño y los padres me envían su reacción y me recuerdan tanto las palabras de Jesús que dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. También hay niños que buscan a sus padres, a sus abuelas y les dicen: pon el devocional, tienes que escuchar la palabra de Dios. Sé que ellos son los pequeños siervos de Dios para que nosotros estemos más cerca a Él. Quiero recordarles, por favor, a todos que no dejen de orar por mi sobrina Gracia Navarrete. Yo creo que veré un milagro excepcional en su vida. Y continúo. Quiero saludar también a Ailín de la Torre hasta Estados Unidos. Sé que este 21 de julio llega en medio del dolor por la partida de tu papá, pero también sé que Dios está contigo, dándote consuelo y fortaleza. Algo que quiero que sepas es que Dios no te suelta. Recibe todo mi cariño y que tengas un bonito día. Feliz cumpleaños para Cindy Caterín Ramírez. Su hermano Carlos me escribió para decirme que, aunque están a la distancia, toda la familia celebra contigo este día tan especial. Feliz cumpleaños, Cindy. Tu vida es un motivo de alegría para muchos. También celebro la vida de Maday Villanueva, que cumple 26 años. Gracias por ser una fiel oyente y le pido a Dios que te sorprenda con su amor. Un abrazo grande para Joana Arias Pinzón, que también está de cumpleaños el día de hoy. Que este nuevo año venga lleno de pasión por la palabra de Dios y de fuerzas renovadas para cumplir su propósito. Feliz cumpleaños para Alirio desde Dallas, Texas. Tu esposa Ali te manda un abrazo lleno de amor, gratitud a Dios por tu vida. Que el Señor te bendiga con salud, con sabiduría y alegría. Feliz cumpleaños para Natalie Salcedo desde Montelíbano, Córdoba, Colombia. Hoy celebra 32 años. Me da mucha alegría saber que empezaste hace poco el reto, pero ya no puedes parar. Ya te enamoraste de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cada día. Feliz cumpleaños para Ani Patricia Morales, que cumple 23 años desde Olancho, Honduras. De parte de tus padres y hermanos, con mucho orgullo por tu reciente graduación. ¡Felicidades! Dios abrirá puertas en este nuevo tiempo para ti. Feliz cumpleaños a Verónica. Dios te regale un nuevo año lleno de fe, de alegría, de propósito y sigue firme en el reto, que lo mejor está por venir. Feliz cumpleaños a Lisette Zúñiga Batista. Gracias por transitar la palabra junto a mí cada día. Que el Señor te colme de bendiciones. También saludo con mucho cariño a Jacqueline Ayovi en Ibarra, Ecuador. Su amiga Michelle le manda un fuerte abrazo y agradece a Dios por tu vida, querida Jacqueline. Feliz cumpleaños. Quiero enviar también un saludo a un pequeño oyente que se llama Gareth en Oaxaca. Tú eres un regalo de Dios para tu familia. Le pido a Dios que crezca fuerte, valiente y lleno de gracia. También hoy celebro los 5 añitos de Adrián Flores Valladares desde Tegucigalpa, Honduras. Que el Señor bendiga tu vida con alegría, con salud y que siempre encuentres un motivo para agradecer. También saludo con mucho cariño a Camila Díez, que cumple 6 añitos. Miren, qué hermoso saber que estás aprendiendo a leer y que le recuerdas a tu abuelita hacer el devocional. Jesús está feliz por tu amor, Camila. Que tengas un lindo día. Feliz cumpleaños a Cristian desde
Pitrufken, Chile. Espero haberlo pronunciado bien. Qué alegría saber que estás junto a tu esposa y que ambos escuchan el devocional Camino al Trabajo. Dios bendiga tu vida, tu matrimonio con sabiduría, con unidad, y gracias por lo que ambos están sembrando en sus vidas cada día con la palabra de Dios. Les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Feliz cumpleaños a Luz María Cardona en Manizales, Colombia. Su familia ora para que el Señor sea su fortaleza y también su sanador. Feliz cumpleaños, Luz María, y que sientas el abrazo de Dios en cada paso. Y por último, saludo con mucho cariño a Rachel Chirón, que hoy cumple 22 años desde el Estado de México. Que el Señor te llene de sabiduría, de alegría y de los planes hermosos que tiene para tu vida, Rachel. Celébralo a lo grande. Y gracias a todos por estar hasta aquí. Quiero regalarles Mateo capítulo 6, verso 33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Primero, buscar a Dios. Después, las añadiduras. Que tengas un lindo día. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chau. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.